Bienvenidos. Hoy empezamos con el módulo de telecomunicaciones. La idea de la clase de hoy es que nos demos una idea del mundo de la Internet y conozcamos un poco cuál es su estructura, cuáles son los diferentes protocolos y los diferentes servicios. A partir de esto, lo que buscamos es empezar a conocer las minucias de cada una de estas tecnologías que hacen que la Internet sea posible y que funcione. Bueno, entonces la agenda de hoy va a ser, primero vamos a ver qué es la Internet, vamos a hablar un poco de generalidades, de cosas que seguramente ya conocemos, de servicios como el Skype, del Facebook, de la mensajería instantánea, todo ese tipo de cosas para contextualizarnos. Luego vamos a ver un poco sobre cómo es la estructura de la Internet, ¿sí? Entonces las diferentes componentes que tiene, que está la red perimetral, está la red de core, qué tipos de acceso vamos a tener a la red, ¿sí? Qué medios físicos hay, qué tipos de cable, por ejemplo, hay, la estructura de las ISPs, entonces cómo los que son los proveedores de servicio, entonces cómo estamos interconectados y cómo desde nuestra casa podemos conectarnos con una empresa y esta se conecta con otra empresa y eso nos va a dar el acceso a Internet. Y finalmente, que yo creo que es la parte más importante de esta clase, que espero que le pongan mucha atención, vamos a hablar sobre las arquitecturas por capas y las capas de protocolos, específicamente el modelo OSI y el modelo TCP/IP, que son los modelos fundamentales que permiten hacer la organización de los diferentes protocolos y diferentes dispositivos que se utilizan en Internet y que permiten su funcionamiento. Entonces, bueno, comencemos. Creo que no es ningún secreto y no hay mucho que decir aquí que el mundo cada vez es más pequeño. Creo que nos hemos dado cuenta cómo han evolucionado las tecnologías de las comunicaciones en esta última década. O sea, empezando porque están viendo ustedes en este momento esta clase a través de Internet, eso es un gran ejemplo, pero miren que ahorita dan la posibilidad, las tecnologías dan la posibilidad de crear y producir y acceder a una gran cantidad de contenidos, y eso hasta hace poco era impensable. Ahorita podemos acceder a textos, software, música, y podemos decir que podemos ya medir estas distancias no en metros, kilómetros, sino en clics de distancia para obtener lo que queremos. Esto ha hecho que prácticamente el ciberespacio empiece a quitarle terreno a los espacios físicos. Cada vez le estamos delegando más cosas a las tecnologías de las comunicaciones. Un ejemplo claro es ¿cuándo fue la última vez que se aprendieron un teléfono de memoria, por ejemplo? O la forma como uno organiza su computador, el escritorio, para que las cosas estén pues en los sitios que uno quiere. Uno organiza todo ahí y delega muchas cosas. Las agendas, por ejemplo, ya muy poco, yo todavía, pero poco se utilizan las agendas en papel, sino ya todo está digitalizado. Entonces aquí lo que tenemos que entender es la tecnología cada vez está ocupando y quitándole más terreno a los espacios físicos, y eso es algo que debemos estar conscientes. Eso es gracias a las tecnologías de información y las comunicaciones. Por ejemplo, las bibliotecas virtuales, si alguno ha visitado los libros de Google, ahí pueden encontrar una biblioteca gigante en formato digital donde se pueden descargar gratuitamente muchos de los libros. O incluso los museos en España, los museos iberoamericanos quieren poner sus colecciones en línea, en la red, para que cualquier persona pueda visitarlos. Entonces, obviamente no están reemplazando, o sea, no es igual visitar una obra y ver una obra de Kandinsky, por ejemplo, verla en vivo y en directo, pero pues es algo muy aproximado. Pues si uno no tiene la posibilidad de viajar a España, a Europa, a algún país, a ver este tipo de cosas, poderlas ver también por internet con imágenes de alta resolución. Google también está haciendo un gran esfuerzo con los museos en línea. Entonces, pues esto es algo que es bien interesante, la cultura cómo está llegando. Pero también podemos ver cosas que son bien curiosas. Por ejemplo, los mensajes de texto para confirmar las bodas. Entonces uno simplemente dice acepto a través del mensaje de texto. Entonces uno puede casarse gracias a las tecnologías de la información y las comunicaciones, o igual de fácil también podemos divorciarnos, Entonces aquí el divorcio por internet, entonces también un clic, prácticamente acepto
y ya se hace legal el divorcio. Pues ya son casos que son un poco ya más simpáticos, causan cierta gracia, pero pues también son un claro ejemplo de cómo están las telecomunicaciones y la tecnología cada vez apropiándose de más y más espacios. Por ejemplo esto, la cura contra la catalepsia. Esto es una persona que pidió que la enterraran con su celular y hasta tiene sentido lo que le está haciendo, porque dice, ¿qué tal que yo no esté muerto? Entonces, si me entierran, pues me pueden llamar. Si estoy vivo, puedo contestar el teléfono y me pueden volver a sacar. Entonces, pues es algo también bien curioso de una aplicación de la tecnología, o algo que también ha evolucionado mucho es la participación ciudadana. Por ejemplo, cuando teníamos el televisor solamente era de una sola vía y era hacia nosotros. Nosotros no podíamos participar, y poder participar a partir de lo que llegaba por el radio, por el televisor o por la prensa escrita, pues era algo que era muy complicado y muy demorado. En este momento podemos participar en masa. Por ejemplo, hace unos años en Bogotá tuvimos unos problemas muy grandes, que todavía los tenemos, con los parqueaderos, porque cobraban mucho. Entonces, para denunciar los atropellos de los parqueaderos, la página de un periódico abrió un foro donde la gente podía enviar sus fotografías, podía enviar sus videos y podía escribir cuáles eran los atropellos que estaban cometiendo los parqueaderos. Entonces, las tecnologías nos están dando una vía bidireccional de comunicación, que eso es algo que también es muy importante. La libertad de expresión, entonces, se ha beneficiado mucho de esto. Entonces ya se habla en vez de panfleto, al hashtag, y muchas manifestaciones y muchas protestas o reuniones de personas se están haciendo a través del Twitter. O sea, ya se acabó el panfleto, las horas o los grafitis con la hora de la reunión o el día de la marcha. Ahora todo se cuadra a través de internet, y pues es un avance bien grande. Por ejemplo, en Irán, en Teherán, el Twitter fue el que permitió a que el mundo se enterara exactamente qué estaba pasando por los atropellos a la libertad de prensa que había en ese momento en ese país. Entonces, básicamente podemos decir que la tecnología es omnipresente. Podemos tener tecnología en el camino, en las compras, en el trabajo. Más el trabajo, ya ni siquiera necesitamos estar en una oficina, en un espacio físico, sino podemos llevar con las tecnologías, con los celulares, con los teléfonos inteligentes, con los portátiles, conexiones de banda ancha, que también son móviles. Podemos tener la oficina prácticamente donde queramos, fuera de la ciudad, y todos participan. Ya no hablamos solamente del computador, ¿sí?, como tal, que sea el que nos permita el acceso a la red, sino ya son un montón de dispositivos diferentes que nos van a permitir tener ese acceso. Entonces, por ejemplo, este caso que también es bien simpático es pensando en las cámaras. ¿Cuántas cámaras lo están registrando a uno todo el día cuando uno se traslada de un punto A a un punto B? Esto es un ejemplo que ya es un extremo, pero esto es Google Earth. Y un satélite, había una persona que se estaba soleando en la terraza de un edificio y el satélite tomó una foto en ese momento, ¿sí?, y quedó pues aquí registrada en Google Earth. Pues es mala suerte, pero pues también nos muestra pues la cantidad de cosas que están alrededor de nosotros que ni siquiera estamos viendo. Entonces, una cosa es la tecnología que vemos, ¿sí?, el computador, el celular, las cámaras que vemos por ahí, pero qué cantidad de tecnología hay que no estamos viendo también y que nos está registrando, o que nos permite también ayudarnos a comunicarnos, ¿sí? Entonces llega un momento que uno se pregunta ya si podemos llegar a vivir en algún momento sin tecnología. Ya uno lo ve, las personas que tienen los teléfonos inteligentes prácticamente están bajo el control de sus aparatos todo el tiempo, tratando de comunicarse, y casi que se ha vuelto una adicción para muchos este aspecto. Inclusive los celulares están cambiando las normas de urbanidad en este momento. Yo creo que a muchos nos ha pasado que invitamos a salir a alguien o salimos con alguien a comer, y el 90% del tiempo que estamos en ese sitio con esa persona estamos viéndola hablar por teléfono,
o en un cine, la persona hablando por celular, o en diferentes sitios, en clase, la gente mandando mensajes de texto, chateando. Entonces esto también está, vean cómo nos está cambiando en este momento pues toda nuestra forma de comportamiento. Entonces, pues es algo que es bien interesante, este fenómeno social que están teniendo las comunicaciones sobre la forma como nosotros nos comunicamos, valga la redundancia. ¿Bien? Incluso ya está creando muchos problemas en sitios, en Estados Unidos, por ejemplo, por gente por estar todo el tiempo trabajando, conectada a Facebook, conectándose o hablando todo el tiempo por celular, o posteando en Twitter, o mirando Flickr, o haciendo cualquier cosa en Internet. Pues eso está disminuyendo también mucho la productividad de las personas. Entonces la tecnología está penetrando muchísimo, muchísimo en nuestra vida, y eso es algo que tenemos que ser conscientes. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, este es un caso que es bien interesante, no es lo primero que pasa, pero en un pueblo que se llama Rovira, en Tolima, una página web que pusieron, salió en las noticias hace un par de años, pusieron una página web para poner cosas del pueblo. ¿Sí? Noticias del pueblo, pero se volvió en una página para poner para usarla como chismes de la gente del pueblo, que fulanito estaba con no sé quién, que no sé quién salió con no sé quién, que este está casado pero está saliendo con la esposa de yo no sé quién otro, todo este tipo de cosas, no sé los detalles, pero se armó un problema grandísimo. Entonces uso este caso porque aquí siempre se habla del dicho de pueblo pequeño, infierno grande. ¿Sí? Y eso generalmente pasa en los pueblos. El problema es que con las telecomunicaciones, con internet, donde las distancias cada vez se disminuyen y el mundo, se puede decir que cada vez es más pequeño, prácticamente nos estamos volviendo un pueblo. Y esto puede también volverse un infierno grande si no conocemos bien lo que son las tecnologías y cuáles son sus límites. Y aprendemos a vivir con eso, ¿sí? Y no a esclavizarnos con la tecnología. Este ejemplo son las redes sociales, que es algo que pues ha ayudado muchísimo, que tiene muchas ventajas porque favorecen participación, uno puede proyectar su identidad personal en el ciberespacio, facilitar las relaciones entre las personas. ¿Sí? Entonces yo puedo hablar con gente de cualquier parte del mundo, reencontrarme con nuevos amigos, obtención de información, todo es en tiempo real, actualización instantánea, yo sé qué es lo que está pasando, facilitan el aprendizaje integral, el trabajo en grupo. Entonces también han traído muchísimas ventajas a nuestro estilo de vida. Entonces, por ejemplo, podemos encontrar viejos amigos. Yo me encontré con amigos del colegio, yo me gradué ya hace unos años, me gradué en el año 93 y me volví a encontrar con mis amigos gracias al Facebook. En el 2002 o 2003 más o menos me volví a encontrar, gracias a ellos, no mentiras, un poco más adelante, en el 2005 me volví a encontrar con ellos gracias al Facebook. Entonces las redes sociales nos están pues dando muchísimo. También la madre que localizó a sus hijos que habían secuestrado hace 15 años gracias al Facebook, una persona que le iban a atracar también gracias al Twitter pudo anunciar que lo estaban atracando, y los amigos dieron aviso a la policía y pues se salvó pues de este atraco. Entonces gracias al Twitter se llegó eso, o incluso podemos llegar, o sea, ya no tenemos que buscar que el cazatalentos nos encuentre si somos artistas, ¿sí? Ya no tenemos que el cazatalentos nos encuentre y esperar a que haya alguna oportunidad para hacernos famosos. Ya podemos hacernos famosos gracias también a sitios y a tecnologías como la que nos ofrece YouTube. O sea, por ejemplo, un ejemplo que creo que es un poco extremo, pero ilustra bien la cosa. ¿Quién no conoce a la Tigresa del Oriente en este momento? ¿Y por qué se hizo famosa? Gracias a YouTube. O gente, la niña que hablaba inglés pero hablaba despacio. Se han inmortalizado gracias a Internet. O aquí en Colombia yo creo que todos hemos visto este caso. Si no, pues ahí tienen de tarea buscar quién es el tipo del tapabocas y qué fue lo que pasó y por qué se hizo tan famoso. Gracias, pues sí, a lo que dijo, pero a la larga el medio que lo hizo famoso fue Internet. Entonces, traen muchas ventajas conocer a nuestra alma gemela. O sea, mucha gente dice ya que la red, incluso le pueden decir que San Facebook, que es lo que ha llegado a este momento y todo lo que nos ha ayudado. Entonces la pregunta que uno tiene aquí
es cómo funciona todo esto. Parte de otros tipos de tecnologías de Internet, como los cuadros, los marcos de fotografías digitales que se conectan a Internet y descargan las nuevas fotografías o suben nuevas fotografías en línea. Por ejemplo, esta tostadora que se conecta a Internet para ver cómo está el clima, y según cómo esté el clima, si pueden ver aquí, pone va a estar soleado con un poco de nubosidad. Vean la escala de esto es una moneda, esto es un servidor de Internet, un servidor web, que es el más pequeño del mundo, o los teléfonos de Internet, o las neveras que tienen conexión a Internet, un montón de electrodomésticos. Sí, ven que ya no es solo el computador. Entonces, lo primero, y es algo bien importante que tienen que tener en cuenta, es la omnipresencia aquí en este momento de la tecnología. Entonces nos hace preguntarnos, bueno, ¿qué es eso? ¿Qué hay por debajo? ¿Cómo se hace para que las cosas funcionen? ¿Sí? Que yo pueda desde mi teléfono inteligente escribir y estar en un chat con una persona que esté al otro lado del mundo en un computador de cualquier marca, no necesariamente en un dispositivo igual. Vean que con el teléfono tenía que hablar, si yo quería hablar con alguien, yo me podría comunicar del teléfono a otro teléfono. ¿Sí? En este momento yo puedo tener desde mi teléfono, comunicarme con un computador o transmitir video y hacer todo este tipo de cosas. Y esto hay una infraestructura que está por debajo, que es lo que es la Internet, que son millones de dispositivos de cómputo interconectados, ¿sí? Que corren lo que se llaman las aplicaciones de red, que son con lo que finalmente interactuamos nosotros y que nos permite alimentar de información y que también recibir ese tipo de información, y a través de enlaces de comunicaciones se interconectan todos estos dispositivos, y hay unos dispositivos que son muy importantes que se llaman los enrutadores, ¿sí? Y en las lecturas se profundiza un poco más sobre estos dispositivos que se encargan de reenviar los paquetes o los datos que llegan a ellos, y ellos son los que se encargan de decir, listo, estos datos van por acá, estos datos van por acá, estos van para esta red, ¿sí? Porque son muchas redes interconectadas. Entonces, si vemos la gráfica que está aquí en la diapositiva, podemos ver estos circulitos, son los enrutadores, y son los que se encargan de hacer, por ejemplo, estoy en una red móvil y hacer que las cosas lleguen a una red casera, o de la red casera ir a la red institucional, o de la red institucional dentro de la misma red, o conectarme con un dispositivo en la red móvil. Entonces estos enrutadores son bien importantes porque permiten encaminar los paquetes de un punto a otro. Bien, otra cosa que es muy importante es el concepto de protocolo. Los protocolos son los que controlan el envío y la recepción de los mensajes, los protocolos de comunicaciones, y son básicamente un conjunto de reglas que deben seguir todos los dispositivos que se quieran comunicar para precisamente eso, poder comunicarse. Hagan de cuenta que si queremos nosotros poder hablar, decimos, listo, el protocolo va a ser español, entonces vamos a poder hablar todos en español y vamos a poder entendernos, ¿sí? Entonces la idea del protocolo es esa estandarización de esas reglas para que todos utilicen lo mismo y todos puedan comunicarse fácilmente. ¿Ven? Entonces se habla de Internet, es una red de redes y básicamente es lo que es. Tenemos redes pequeñas, pensemos en la red de la casa. ¿Sí? Eso es una pequeña red que se conecta a una red que es más grande, que es la del proveedor de servicios, y este se conecta a otra red que es el proveedor que le da a él el acceso a lo que se llama el backbone, la columna vertebral de Internet, y esto nos permite comunicarnos con otras redes, ¿sí? Entonces vemos que en nuestra red de la casa también hay muchas otras casas que tienen otras redes y también podemos comunicarnos con ellas. Entonces eso es básicamente lo que es la Internet. ¿Sí? No hay ninguna jerarquía, básicamente casi todos los hosts están más o menos al mismo nivel, y eso es lo que nos permite comunicarnos, ¿sí? De punto a punto con prácticamente cualquier dispositivo. Y los estándares, ya hablando de los protocolos, y esto es algo que también es muy importante y les aconsejo que ustedes lo revisen si les interesa
este tema es los estándares de Internet, los protocolos de Internet, y eso se encuentran en unos documentos que se llaman los RFC, que son los Request for Comments. Ahí están todas las especificaciones de los diferentes protocolos, y las especificaciones quiere decir cómo son los formatos de los paquetes, qué dato va en qué parte del paquete, qué valor tiene, cuál es el rango, un montón de diferente información. Entonces ahí dice todo eso, que si uno quiere desarrollar una aplicación que se conecte fácil, que se pueda conectar a Internet y que se pueda comunicar con otros juegos, debe seguir estos lineamientos que están en los RFCs. Y esos RFCs son administrados por la IETF, que es la Internet Engineering Task Force, que ellos son los que se encargan de administrar ese repositorio. Bien. Entonces, esta infraestructura de comunicación que estamos describiendo en este momento, entonces nos permite todo esto que hemos hablado. Entonces son todas las aplicaciones distribuidas que son la web, el correo electrónico, los juegos en línea, el comercio electrónico, las redes P2P como Kazaa, como Emule, como iDonkey, todo este tipo de cosas, o el contenido, como lo hablábamos, que era YouTube, Gmail, Facebook, Twitter, todas las redes sociales. Entonces esto es la infraestructura, esto que estamos hablando es lo que permite que podemos acceder a todas estas tecnologías, estas aplicaciones. Bien. Entonces es un protocolo. Entonces entrando un poco más en lo que es un protocolo, entonces la pregunta es, ¿qué es eso? ¿Sí? Entonces, protocolos humanos tenemos muchos. ¿Sí? Por ejemplo, el teléfono, ¿sí? Claro, eso cambia muchas veces de ciudad a ciudad como hacemos eso, pero por ejemplo, el teléfono, uno marca el teléfono, el protocolo es, yo quiero llamar a alguien, entonces busco el número, marco el número, espero a que me contesten, y una parte importante del protocolo es cuando me contestan al otro lado, que dicen aló. ¿Sí? Aló es la señal que dicen, listo, ya están listos para recibir mensajes. Muchas veces uno puede decir también aló o hola, ¿sí? Y empezar la comunicación, y eso es un protocolo que generalmente se sigue, ¿sí? Por ejemplo, un experimento es tratar de contestar el teléfono y no decir aló ni nada, sino empezar a hablar de una vez. Las personas no van a entender qué es lo que está pasando, ¿sí? Y eso es precisamente cuando se rompe un protocolo, que hay un problema de comunicación. Entonces la idea de los protocolos es definir esos lineamientos. Entonces, por ejemplo, protocolos humanos, ¿qué hora es? O tengo una pregunta, es mensajes específicos enviados. Los protocolos, por ejemplo, que tienen en clase de cómo se debe preguntar. Levante la mano si quiere preguntar, y cuando el profesor termine de hablar le puede dar la palabra. Por ejemplo, cuando eso sucede en la educación presencial, o otros protocolos ahí en los matrimonios, ¿sí? ¿Qué se debe hacer primero, después cuando entran los novios, el brindis, el vals, todo este tipo de cosas? Eso también es un protocolo. Entonces, ya llevándolo a la red, entonces cambiemos los humanos y ahora pensemos en máquina. Bien, entonces los protocolos definen esos formatos de cómo se van a comunicar. Todas estas actividades en Internet las rigen los protocolos, que son los que permiten, ¿sí? Esa estandarización, como lo dije, es lo que permite finalmente que la comunicación se lleve a cabo. Entonces, aquí en un ejemplo más gráfico, entonces, por ejemplo, un protocolo humano, hola, hola, ¿tienes horas? Son las 2. Vean el protocolo como sería un protocolo en la red. Una máquina se quiere conectar a una página, por ejemplo, o para descargar un archivo, entonces envía un requerimiento de conexión, ¿sí? Con el protocolo TCP. Ya luego vamos a ver qué es ese protocolo. Entonces lo que le está diciendo ahí es, quiero conectarme. Si él acepta la comunicación, la conexión, entonces le va a decir, listo, puede conectarse conmigo, que es la respuesta de la conexión TCP. Quiero bajar el sitio web de la página del Politécnico, entonces le dice, get, traiga el poli.edu.co, y esto me va a permitir descargar el archivo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esto es importante, si no se hiciera el requerimiento de la conexión TCP, entonces no habría ninguna respuesta para la conexión. Entonces, si no se hizo ese requerimiento, no se podría hacer la descarga de la página que se quiere bajar. ¿Sí? Entonces, eso es lo que es bien importante de los protocolos. Y es esas reglas que están bien definidas,
sin ambigüedades, que permiten que los dispositivos se comuniquen unos con otros. ¿Ven? Entonces ya bajándonos un poquito de nivel, vamos a ver un poquito sobre la forma como están conectados los diferentes dispositivos en Internet. Entonces miremos un poquito sobre la estructura de Internet. Entonces tenemos la red perimetral, que es la red donde estamos nosotros, donde están las aplicaciones y los terminales, que son los hosts, nuestro computador. Este computador, por ejemplo, es un terminal que está conectado a Internet. Tenemos también, esto es esta parte de acá, la red central o la red de core, también se le dice que es una red sin dispositivos finales, sin terminales como tal, sino son dispositivos, lo que se llaman dispositivos activos de la red, como lo son los enrutadores. Entonces esta red central es la que se encarga de hacer que las cosas lleguen de una red a otra. Esto es lo que nos interconecta las diferentes redes. Y las redes de acceso y medios de comunicación son los enlaces que utilizamos. Entonces puede ser o una comunicación inalámbrica, o una comunicación por cable, o comunicación a través de las redes 3G, a las redes de los celulares. Bueno, en este caso también es una comunicación inalámbrica o con cable coaxial. Entonces ya diferente, el medio también nos va a ser parte de esa infraestructura y nos van a crear los enlaces de las comunicaciones. Entonces, redefiniendo bien las cosas, los terminales o los hosts también se llaman, son los que corren los programas, las aplicaciones, por ejemplo el browser, el navegador, el correo electrónico, el programa de mensajería instantánea. Están en los extremos de la red, ¿sí? en lo que se llama la periferia, ¿sí? Detrás de ellos ya no hay más dispositivos. Entonces, también tenemos, estos se funcionan a través de, o la comunicación se realiza a través de varios modelos. Uno de ellos es el modelo cliente y cliente-servidor. El modelo cliente-servidor, ¿qué trata? Un cliente tiene un requerimiento, ¿sí? Por ejemplo, necesito descargar un archivo. Entonces, en ese caso, yo soy el cliente. Y el que tiene ese archivo es el servidor. La idea es que yo me puedo conectar a él y descargar ese archivo. Entonces aquí los papeles están muy bien definidos de quién es el cliente y quién es el servidor. Bien, otro modelo que es bien interesante, que empezó ya hace un tiempo y pues se ha popularizado bastante en la última década, es el modelo P2P, el modelo peer-to-peer. En este caso no hay servidores centralizados. En el modelo cliente-servidor la información está centralizada. ¿En dónde? En el servidor. En el modelo P2P el concepto de cliente y servidor es mucho más difuso. En cualquier momento, cualquier dispositivo de la red puede ser cliente o cualquiera puede ser servidor. Vean que aquí en este caso no hay ninguna jerarquía de comunicaciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, con los programas de descarga, yo quiero descargar un archivo X, ¿sí? Entonces lo voy a poder estar descargando no de un servidor específico que tiene la información centralizada, sino muchos computadores en la red. En esa red P2P pueden tener ese archivo. Entonces lo que yo puedo hacer es descargar un pedacito de uno, un pedacito de otro, un pedacito de otro, un pedacito de otro, ¿sí? Los tamaños de los pedazos pueden variar, pero vean que no está en una parte central. Si se cae uno de esos computadores que tiene ese archivo, pues van a haber muchos más que también lo tengan. Entonces pues la disponibilidad de eso pues va a ser mucho mayor, y esto es la idea básicamente de las redes P2P. O también tenemos los modelos híbridos que tienen tanto modelo cliente-servidor como la aplicación P2P. Y un ejemplo claro de esto, y lo vamos a ver en la capa de aplicación, es Skype, ¿sí? Este tiene un modelo centralizado que es donde nosotros nos conectamos, ¿sí? Metemos nuestro nombre de usuario y contraseña y donde está el directorio telefónico de Skype, pero cuando nos comunicamos sí lo hacemos directamente, ¿sí? De computador a computador. Entonces en ese caso es P2P y ese es un modelo que es híbrido, por decir un ejemplo. Bien, entonces la pregunta es cómo conectar las terminales a los enrutadores perimetrales. Entonces ahí están las redes de acceso residencial o redes de acceso institucional, ¿sí? Que nos van a conectar a nuestro proveedor. Y ahí tenemos que tener en cuenta también, bueno, cuál es el ancho de banda que tenemos, ¿eh? El ancho de banda
y es un concepto que es bien importante y les aconsejo que busquen un poquito en internet y le pregunten a su tutor si tienen alguna duda sobre lo que es el ancho de banda, que esto es un concepto que es bien clave, y esto es la cantidad de datos, de bits que puede transmitir un dispositivo por unidad de tiempo. Entonces esto es lo que nos va a definir básicamente el ancho de banda, es la velocidad de transmisión de los datos de nuestra conexión. Entonces un ejemplo que ya es poco lo que se usa, pero igual pues todavía se sigue utilizando, es el módem telefónico. Entonces con el módem telefónico yo me conecto a través de una red telefónica, ¿sí? La infraestructura telefónica existente, me conecto a lo que es un proveedor de servicio y este me va a permitir, una oficina que se llama la oficina central, me va a dar la puerta de acceso a la red, a la internet. Bien, aquí hay una cosa importante y es que en el servicio telefónico tradicional o se está usando la línea para llamada de datos o se está usando la línea para llamada de voz, pero si yo estoy utilizando en una llamada telefónica común y corriente, yo no puedo utilizar el servicio de red, ¿sí? O sea, son servicios que van a estar totalmente independientes. Vean. Entonces, algo que avanzó un poco más, dadas las velocidades que tenían los módems, que eran velocidades realmente bajas, y a medida que empezó a crecer la cantidad de contenidos que se encontraba en la red, pues se creó la necesidad de aumentar esas velocidades, ¿sí? Entonces está lo que se llama la Digital Subscriber Line las líneas DSL. Estos también utilizan la línea telefónica, pero nos proveen una mayor velocidad, aprovechan mucho mejor el medio de transmisión para dar una mayor velocidad, y además esta línea nos va a permitir utilizar tanto la línea telefónica como la línea de datos simultáneamente. Entonces yo puedo tener una llamada telefónica, estar hablando por teléfono y conectado a internet simultáneamente. Entonces pues también es una gran ventaja sobre la tecnología anterior que teníamos con los módems telefónicos comunes y corrientes. Bien, hay otros que son los cable módems, que son parecidos a ADSL, ¿sí? O más o menos parecidos por encima, pero son por una red independiente a la telefónica. Los cable modem no utilizan la red telefónica, sino por el contrario utilizan redes privadas para hacer la comunicación, pero la diferencia con la red telefónica es que son redes que pueden prestar muchísimas mayor velocidad, ¿bien? Y estos nos van a dar el acceso dedicado a la red. Bien, entonces este es pues un ejemplo pequeño. Generalmente las redes de los proveedores están en fibra óptica, son anillos de fibra óptica que están a nivel metropolitano, y los accesos residenciales o de oficinas se van pegando a ese anillo, y a través de eso es que se puede hacer la salida a internet. Entonces, esto por ejemplo es una arquitectura de una red de cable. Entonces estas son las oficinas del proveedor de servicio. Esto es lo que se llama el backbone de internet, y estas conexiones, se les dice también conexiones de última milla, son las que llevan a los hogares el acceso a la red, ¿sí? Interesante también es que a través de este mismo medio no solamente se pueden hacer datos, sino también se pueden hacer datos, voz y video. Entonces por por el mismo cable me llega la señal de la televisión por cable. Si tengo inscrito una línea telefónica, también puedo tener una línea telefónica, y también puedo tener acceso a la red de datos, haciendo que en el mismo medio converjan todas estas diferentes tecnologías. Entonces, vea, esto es el ejemplo, ¿sí? Ya en la casa, entonces tenemos el televisor conectado a la red de cable, el cable módem para el PC, y bueno, aquí no está, pero también podríamos tener una línea telefónica conectada a través de este mismo operador, y eso es algo que vemos comúnmente en Colombia actualmente. ¿Ven?
Entonces, bueno, esto es el cable coaxial, generalmente es el que llega en los casos del cable modelo, que llega a la casa, que tiene pues diferentes canales de comunicación. Fibra óptica al hogar, generalmente la fibra óptica no llega directamente a la casa, eso es, pues no es muy común. La fibra óptica llega a lo que se llama el splitter óptico, y esto llega, generalmente está en un poste cerca a la casa, y ahí llega la señal a través de fibra óptica, y a través de otros cables, ¿sí?, otros tipos de medios, se hace la conexión residencial ya en cada uno de los hogares. ¿Ven? Otra tecnología que es muy utilizada en redes locales es Ethernet, ¿sí? Entonces Ethernet realmente se utiliza en las redes de la casa. Si ustedes tienen una red en su casa, más de un computador, y los tienen conectados por cable, lo más seguro es que estén utilizando esta tecnología. Esto generalmente se utiliza más, o sea, es mucho más popular en empresas y universidades que son en redes que son un poco más grandes, pero en general ahora todos los computadores vienen equipados con este tipo de conexión, y esto nos permite una mayor velocidad. Entonces vean, aquí Internet nos puede permitir velocidades de 10 megabits por segundo, o sea, 10 millones de bits por segundo es la capacidad de transmisión, o 100 megabits, o 1 gigabit, o 10 gigabits, dependiendo de la tecnología de Ethernet que estemos utilizando. Bien, entonces típicamente todo se conecta, todos los dispositivos se conectan a través de lo que se llama un switch, un conmutador del protocolo Ethernet. Ojo que Ethernet es diferente a Internet. ¿Bien? También podemos tener acceso inalámbrico, que son las redes inalámbricas. El protocolo más conocido es el 802.11, ¿sí? A, B, G o N, que es el que se utiliza generalmente residencialmente. Nos da velocidades, bueno, aquí lo tengo para B y G, que son de 11 o 54, pero el N ya nos da velocidades por encima de los 100 megabits. Entonces pues, es una ganancia bastante grande en términos de desempeño. Estas nos van a facilitar, por ejemplo, en redes caseras, que no tengamos que poner cables por toda la casa para conectar los diferentes dispositivos, sino el medio en este caso va a ser el aire. A través del espacio, del espectro electromagnético, se van a comunicar los diferentes dispositivos. Bien, entonces las redes caseras generalmente se componen de un cable módem o de un módem ADSL, un enrutador que también sirve de firewall, que le va a permitir a diferentes dispositivos o diferentes computadores en la casa conectarse, ¿sí? Este me va a permitir dar el acceso a internet a esos varios computadores, y estos se pueden conectar a a través, bien sea de cable utilizando Ethernet o utilizando la red inalámbrica, y eso es típico, una configuración típica que se puede tener en una red casera. Para medios físicos sí tenemos diferentes tipos de cables, y se utilizan según la necesidad, según la velocidad, según el entorno donde se estén utilizando. Entonces de eso depende qué cable vamos a escoger. Entonces, algo bien importante en los medios físicos, la unidad de transferencia en los medios físicos es el bit, ¿sí?, que se propaga desde el punto A hasta el punto B. Tenemos el enlace físico, que es el canal, ¿sí?, entre el transmisor y el receptor. El medio guiado, ¿sí?, que es donde la señal se propaga. El medio guiado es un cable, ¿sí? Vean que yo por un cable puedo enviar los datos y él los guía a través de él, no salen de él, es más o menos esa es la idea. Y los medios no guiados son señales que se propagan libremente. En el medio guiado la señal se propaga a través del medio como tal. Entonces tenemos el cable y la señal se propaga acá. En una señal inalámbrica, que es un medio no guiado, vean que es diferente porque la señal se propaga libremente. Si esta es la antena de transmisión, la señal se va a propagar libremente en el espacio. ¿Bien? Entonces, una tecnología que es una de las más utilizadas de cables es el par trenzado, que es
utilizado para conectar dispositivos Internet. Y hay diferentes categorías y dependiendo del tipo de cable nos va a permitir una mayor velocidad y una mayor tolerancia a fallos. ¿Bien? También tenemos cable coaxial. Cable coaxial, digamos que es algo que ya se venía usando ya hace bastante tiempo, pero todavía sigue vigente, especialmente en las conexiones a través de proveedores de televisión por cable que también permiten conexión a internet. Generalmente la última milla, o sea lo que llega a la casa, va a través de cable coaxial. También tenemos fibra óptica. Cable coaxial, ventaja que tiene es que es mucho más económico que los otros cables, también es bidireccional y podemos blindarlo también para protegerlo de el entorno de interferencias electromagnéticas por donde esté tendido ese cable. La fibra óptica, por otro lado, es el que nos va a dar mayor desempeño, es el más rápido de todos. El problema es que es muy frágil y es muy costosa, ¿sí? Pero es el que menor tasa de errores nos va a dar, o sea, no vamos a tener problema con el ruido electromagnético, ¿sí? Y esto generalmente se utiliza ya para interconectar redes que están distantes, porque nos va a dar muchísima más velocidad. O también podemos tener otros tipos de enlaces como es el radio, otras microondas, diferentes tipos de tecnologías que nos van a permitir comunicarse. Entonces hay muchas tecnologías físicas que nos permiten conectarnos a la red y por lo general se utilizan, en internet se utilizan todas, y si queremos bajar, descargar algo de un sitio A podemos estar pasando por muchas redes, ¿sí? Podemos estar por la parte de cable, por fibra óptica, por cable coaxial, por inalámbrico, por fibra óptica, por cable submarino, hasta llegar al otro sitio y devolvernos. Entonces estamos pasando por muchos medios y esto es una característica que tiene internet, que es lo heterogénea que es, ¿sí? Y hablando ya de la red interna, aquí vamos a pasar rápido, es los enrutadores, y es lo que se llama la columna vertebral, el backbone de internet, que nos permite llevar, o son los que permiten llevar e interconectar las diferentes redes institucionales. Las redes de varias universidades son interconectadas a través de una red de core y hay diferentes tecnologías que están conmutación de circuitos, y esto es una tarea que quiero que ustedes revisen, busquen lo que es la conmutación de circuitos y la conmutación de paquetes y cuáles son las diferencias que tienen entre estos dos tipos de modos de transmisión. ¿Bien? Entonces en internet, ahí les adelanto, se utiliza conmutación de paquetes. Entonces estos pues son ejemplos ya de conmutación de circuitos, de cómo se asigna el canal a cada uno de los entes que quieren comunicarse, ¿sí? Entonces puede ser por tiempo, por frecuencia o por tiempo. Entonces por frecuencia tenemos por ejemplo el espectro de 0 a 10, entonces de 0 a 2 transmite uno, de 2 a 4 transmite otro, de 4 a 6 transmite otro. Esas son las diferentes frecuencias. O en tiempo, dividimos el tiempo en intervalos de, no sé, de 10. Entonces en el primer intervalo transmite uno, en el segundo intervalo transmite otro, en el tercer intervalo transmite otro, y etcétera. Eso es la diferencia entre las diferentes conmutaciones de circuitos. La conmutación de paquetes lo que hace es básicamente, por ejemplo aquí tenemos, esto es lo que nosotros queremos enviar, ¿sí? La conmutación de paquetes lo que hace es divide esos datos que queremos enviar en unidades discretas, que son lo que se llaman los paquetes, y se encarga de enviar esos paquetes a través de la red de manera independiente. Entonces vean que si un host A quiere mandar unos datos, por ejemplo aquí este verde que se va acá, y el host B también quiere enviar algo, dividen sus datos en diferentes paquetes y el enrutador recibe esa cola de paquetes y se envían de manera independiente cada uno. ¿Bien? Entonces, ya hablando de la estructura de internet, entonces tenemos lo que está por debajo, digamos, el corazón de internet, la columna vertebral de internet se llaman las redes, los proveedores de servicio de nivel
1, y ellos simplemente se interconectan entre ellos. Uno como usuario nunca va a tener una relación directa con un ISP de nivel 1 porque sus clientes son los otros ISPs también del mismo nivel o ISPs de otro nivel. Estos son los backbone grandes. Por ejemplo, en Estados Unidos está Sprint, que son los que interconectan. Y hay unos centros que se llaman NAP, que son los Network Access Point, que son los que interconectan a diferentes ISPs de nivel 1, y eso permite y ayuda a que haya mucha mayor velocidad para conectarse de un ISP a otro. Algo que pasaba muchas veces es que no había un NAP, entonces para ir de un computador, por ejemplo, me conectaba a través de un ISP y otra persona se conectaba a través del otro ISP, podíamos estar vecinos, ser vecinos físicamente, pero la comunicación, al no tener un NAP, Network Access Point, la comunicación se iba desde mi casa, desde mi computador, hacia donde esté, hacia Estados Unidos, por ejemplo, y desde Estados Unidos volvió a bajar para comunicarse con la casa que estuviera al lado. El NAP lo que ayuda son centros locales que permiten que se acelere esa velocidad a nivel local. Y a esto sí están los niveles, los proveedores de servicio de nivel 2, que son los proveedores que dan el acceso generalmente a los usuarios o a instituciones que sean ya un poco más grandes, y estos se conectan a través de la ISP del proveedor de nivel 1. Y tenemos ya finalmente los de nivel 3, que son las que nos llevan la red a la casa, a cada uno. Entonces esas son las con las que nosotros estamos contratando. Contratar una canal casero con ISP de nivel 2, pues obviamente va a salir muy costoso, pero eso no quiere decir que no se pueda, ¿sí? Pero generalmente tenemos los proveedores de nivel 3, son con los que nosotros tenemos contacto, nosotros como usuarios, y eso pues nos permite, aquí como vemos en la diapositiva, tenemos el computador de la casa, por ejemplo, a través de la ISP local, pasamos por los diferentes niveles y nos comunicamos con el otro host, donde esté, y esto es más o menos la estructura que tenemos en Internet. Entonces, aquí algo que es muy muy importante es las capas de protocolos, ¿sí? Y esto es algo que no solamente se deben quedar con lo que veamos aquí en la conferencia, sino es importante que ustedes también lean por su cuenta sobre las capas de protocolos o las arquitecturas por capas. Vean que todo lo que hemos hablado es una red que es muy muy compleja, ¿sí? Lo que es Internet es una red muy compleja porque tenemos enrutadores, tenemos switches, tenemos cualquier cantidad de dispositivos, redes diferentes, inalámbricas, cableadas con fibra óptica, con coaxial, con cable de par trenzado, etcétera. Entonces la pregunta es ¿cómo vamos a organizar todo eso? Y súmenle a eso las aplicaciones de red. ¿Bien? Entonces una idea que surgió en los años 60, 70 es organizar las redes por capas, y en cada una de las capas tener diferentes funciones que nos faciliten después el diseño, el diseño de nuevas redes, cómo poder escalar estas nuevas redes, hacerlas más grandes y desarrollar aplicaciones de Internet sin tener que tener en cuenta todo, sino simplemente lo que yo necesito, dedicarme a la lógica de la aplicación y no aspectos de bajo nivel, como por ejemplo cómo dividir los datos en paquetes, cómo transmitirlos a través del medio, cómo asegurar la corrección de errores y todo esto. Entonces esta es la idea básica que tienen las arquitecturas por capas. Entonces un ejemplo de un sistema que es el transporte aéreo, ¿sí? Y muchas cosas que se utilizan actualmente también utilizan una arquitectura por capas sin necesariamente ser un protocolo o un modelo de comunicaciones, ¿sí? Entonces vean, por ejemplo, queremos viajar. Entonces lo que hacemos, compramos el pasaje, ¿sí? Después llevamos las maletas, ¿sí? Para que las chequemos, después subimos al avión o al bus donde vamos a viajar, después va para la pista, navega el avión, ¿sí? Viaja, se traslada de un punto a otro, entonces llega, aterriza la misma puerta, entonces en este caso nos bajamos, retiramos las maletas y otra vez pues entregamos el chequeo
para entrar a donde hemos viajado, a nuestro destino. Entonces es más o menos lo que es una arquitectura por capas, ¿sí? Entonces vos busquen mejor en internet para que se les aclare este concepto, que esto es una de las cosas más importantes que tiene todo el curso, ¿sí? Entonces la pregunta es ¿por qué usar capas? Vean que estamos en un sistema complejo, Entonces la mejor forma y la mejor estrategia que hay para enfrentarse a uno de estos problemas que sean muy complejos es partirlo en problemas más pequeños y solucionarlos cada uno por separado, y después eso que nos ayuda a solucionar el problema grande. La técnica que se llama divide y vencerás, básicamente es eso. Entonces, esta forma de poner en capas o en módulos las diferentes tareas que se tiene para las comunicaciones, entonces va a facilitar todo su mantenimiento, el diseño, y todos estos aspectos que nos van que tenemos que tener en cuenta al desarrollar una aplicación de comunicaciones o al montar una red. Bien, y algo que también es importante es que podemos cambiar una capa sin afectar las otras, ¿sí? Entonces vean que un ejemplo aquí claro es que podemos conectar dos computadores, ¿sí? Y una capa es la física. Dos computadores los podemos conectar a través de un cable de par trenzado, pero podemos, vean que también hacer la misma comunicación, si no nos sirve el cable podemos utilizar comunicación inalámbrica, aunque acá estamos cambiando la capa física, ¿sí? Utilizar comunicación inalámbrica para comunicar los dos computadores, pero vean que las capas de arriba igual podemos acceder al correo y a las mismas aplicaciones, ¿sí? Sin necesidad de haber cambiado toda la infraestructura, y eso es lo que es la gran ventaja de esto. Entonces, una pila de protocolos, un modelo que es el modelo utilizado en Internet, es el modelo de protocolos TCP/IP, el modelo del Departamento de Defensa. Este tiene 5 capas, que son la capa de aplicación, ¿sí? Que es donde corren las aplicaciones de red como tal, como el navegador, el Messenger, el Skype y otras aplicaciones como el SMTP, que es para el correo, el SSH, que es para conectarme remotamente. La capa de transporte, que se encarga de la corrección de errores y llevar los datos a la aplicación que lo necesita. La capa de red se encarga de hacer el encaminamiento de los diferentes paquetes y hacer que lleguen, y también proveer el direccionamiento. La capa de enlace es la capa que interconecta el medio físico con el software, ¿sí? Entonces aquí el que me conecta la capa de red con la capa física, y este es el modelo TCP/IP. Bien, hay otro modelo que también es bien utilizado, que es el modelo OSI. También este se aplica a Internet, pero el problema que tuvo es que se diseñó sin tener un protocolo ya hecho. Me explico, se hizo de manera teórica. Cuando lo diseñaron dijeron, así deberían ser las aplicaciones de redes y deberían tener estas diferentes capas. El problema que tuvo es que al ser teórico, en algunos casos hay capas, como por ejemplo la capa de presentación y la capa de sesión, no es muy clara su función dentro de un proceso de comunicación. Entonces eso es un problema que tenía. Al contrario, el modelo TCP sí estuvo basado totalmente en el protocolo que ya se había diseñado. Entonces, pues eso lo hacía un poco más realista frente a la comunicación, pero también tenía el problema es que lo hacía muy rígido, entonces también es difícil pues salirse de ese modelo, y tiene un poquito más de flexibilidad, que es el modelo OSI. Entonces este tiene la capa de presentación, y la capa de presentación lo que hace es que los datos que me llegan a través del medio se ponen de cierta forma que las aplicaciones la pueden entender, y esto puede ser porque hay algún tipo de compresión o hay algún tipo de cifrado, de criptografía protegiendo esos datos, o simplemente porque el ordenamiento, como están los números, en algunos computadores los números se leen de izquierda a derecha, en otros se leen de derecha a izquierda. Entonces esa capa de presentación lo que hace es estandarizar esos modelos y ponerlos de forma
que la aplicación pueda entenderlos. Entonces, esto es algo que es muy importante y les aconsejo que lean bastante, no solamente con el material que está en el curso, sino por su cuenta ustedes también busquen un poco acerca de los modelos de comunicaciones, especialmente el modelo TCP y el modelo del departamento, este es el modelo del Departamento de Defensa y el modelo OSI, para que los contrasten, y es importante que conozcan cuál es cada una de las capas y cuáles son cada una de las funciones, que eso es un tema que es fundamental, entender ese concepto de protocolos por capas, porque un error muy común es empezar a confundir tareas que se deben hacer en una capa inferior, hacerlas en la capa superior. Entonces es importante que ustedes conozcan muy bien esto. Bien, entonces lo que vimos hoy es una vista global de Internet, ¿sí?, con los diferentes servicios. Hoy no hablamos de ningún tema técnico, hablamos de lo que es Internet, los diferentes servicios, toda la penetración que ha tenido la tecnología. Definimos lo que es un protocolo, que es también un concepto que es muy importante, las diferentes componentes de la red, que son la periferia, el núcleo y las redes de acceso, las estructuras, como están organizadas los proveedores de servicio, los de nivel 3, los de nivel 2, los de nivel 1, el modelo de servicio por capas. Entonces, de ahora en adelante ustedes ya van a contar con un contexto, una visión general de lo que es la red, y a partir de esto vamos a empezar, en lo que queda de este módulo, empezar a mirar cada una de las capas. Nos vamos a basar en las capas del Departamento de Defensa. Entonces vamos a ver la capa de aplicación, la capa de transporte, la capa de red y la capa de enlace. Entonces eso es lo que vamos a ver de aquí en adelante. Entonces, pues por ahora terminamos la clase de esta semana y pues espero que vean las lecturas, vean el material e investiguen por su cuenta, y cualquier cosa que necesiten entonces pregúntensela a su tutor, o en dado caso ya saben que su mejor amigo va a ser Google. Él les va a encontrar toda la información que ustedes quieren buscar. Bueno, entonces muchas gracias y que estén bien, nos vemos la próxima semana. Hasta luego.